Abdullah hizo que Neville jurara guardar este secreto durante 5 años, advirtiéndole que la mayoría de las mentes no podría manejarlo, que muchas se romperían antes de lograr entenderlo. Pero si estás escuchando ahora es porque quizá estés listo para sentarte, listo para experimentar el cambio. 2 sillas, un solo movimiento, no como metáfora, sino como un acto literal de teletransportación de la conciencia. Porque la versión millonaria de ti no está llegando en el futuro, sino que ya existe ahora mismo en otra realidad, ocupando otra silla. Y el método de Abdullah no atrae riqueza como prometen tantas técnicas externas, sino que te mueve internamente hacia el lugar donde la riqueza ya existe. Lo cual puede sonar imposible, pero en 1933 Abdullah demostró que era posible saltar entre realidades usando solamente 2 sillas. Y 2 años después, la física cuántica confirmó que las partículas pueden existir en más de un lugar al mismo tiempo. Mientras décadas más tarde, documentos desclasificados demostraron que incluso programas militares exploraron este mismo principio de desplazamiento de la conciencia, algo que hoy tú estás a punto de aprender de forma directa, porque comprenderás que tu realidad actual no es una prisión sino una elección, ya que todo lo que deseas ya se encuentra disponible aquí y ahora en una realidad paralela, sucediendo simultáneamente a esta. Y Abdullah descubrió cómo acceder a ese cambio de escenario usando un método absurdamente simple, antes de que existiera cualquier teoría científica moderna que lo respaldara. Revelando además que siempre has estado a una sola silla de distancia de la vida que sueñas. Que el ritual de las 2 sillas permite que tu conciencia por fin se libere de la fijación corporal, produciendo sensaciones intensas la primera vez que se practica, manos temblorosas, respiración acelerada y una súbita percepción de ruptura interna cuando la conciencia se relocaliza, porque aunque tu cuerpo permanezca sentado en la silla 1, tú ya estarás completamente en la silla 2. Y quienes lo han probado describen exactamente lo mismo, una sensación de libertad total. La misma técnica que permitió a Neville escapar del ejército durante la guerra, cuando todos le dijeron que no podría irse hasta que terminara el conflicto. Pues aquella noche se sentó en su silla, llevó su conciencia al hogar con absoluta certeza, y 5 días después recibió una descarga inexplicable sin ninguna razón administrativa, demostrando que ni siquiera la autoridad más poderosa puede detener una decisión sostenida en conciencia. Y lo que Abdullah enseñaba era tan simple que la mayoría no podía aceptarlo, porque primero debes colocar 2 sillas en habitaciones diferentes donde no puedas ver una desde la otra. Luego sentarte en la silla, uno con los ojos cerrados para registrar cada sensación de contacto, textura, temperatura y sonidos, definiendo eso como tu realidad actual, la posición A. Y después trasladar tu conciencia a la silla 2 sin imaginar, sino sintiéndote realmente allí, percibiendo la superficie bajo tu cuerpo, los sonidos de ese cuarto, la atmósfera completa, permaneciendo 10 segundos en esa sensación antes de volver internamente a la silla, uno para notar la diferencia, repitiendo ese movimiento interior durante varios minutos hasta que ambas experiencias se vuelvan igualmente reales. Práctica que, según Neville, hace que la conciencia se vuelva flexible, permitiendo descubrir que jamás estuviste atado a una realidad fija, sino simplemente acostumbrado a permanecer en una sola posición por demasiado tiempo. Y por eso debes entrar al sentimiento del deseo cumplido, ya que el sentimiento es el secreto por el cual una asunción se convierte en hecho físico, puesto que asumir un estado y vivir internamente desde él hace imposible que el mundo termine negando esa experiencia, siendo las sillas únicamente un entrenamiento para saltos mayores, tal como Neville hizo cuando llegó a Barbados sin dinero, primero mudando su conciencia allí. Del mismo modo en que algunas personas han ganado loterías inesperadamente sin haber comprado boletos, porque ocuparon primero la realidad donde ya eran ganadores, permitiendo que luego los eventos externos se alinearan por sí mismos. De modo que dominar este ejercicio libera tu conciencia para elegir cualquier destino. Pero antes de aprender las fases más profundas del método, debes declarar tu disposición, porque cuando Abdullah completó su maestría, comprendió que mediante la imaginación sostenida, puedes desprenderte de tu cuerpo y colocarte exactamente donde te imagines con tal intensidad que otros pueden literalmente percibirte allí, confirmando que la creación ya está terminada,
y que la pregunta nunca fue si puedes tener aquello que deseas, sino si puedes ocuparlo conscientemente. Aclarando además que solo ciertas almas comprenderán esto, y que si continúas escuchando es señal de que perteneces a ese grupo, aunque el factor decisivo para el éxito sea siempre la persistencia, ya que una asunción, aunque parezca inicialmente falsa, si se persiste con constancia, se solidifica en realidad visible. Y eso exige actuar externamente acorde a aquello que sabes es cierto internamente, teniendo el valor de practicar esta técnica varias veces por semana durante pocos minutos, hasta que la conciencia comience a soltarse de forma gradual, como hielo derritiéndose, primero sin notar nada, luego con pequeñas grietas perceptivas, hasta que finalmente ocurre el quiebre interno que confirma el salto. Siendo importante entender que normalmente al tercer intento, el velo comienza a rasgarse, generando una leve atracción hacia la silla 2 el primer día, mientras la mente discute y la intuición sabe. El segundo día, una sensación más fuerte de solidez de esa nueva realidad. Y el tercer día, una percepción inconfundible de desplazamiento real entre estados de conciencia. Momento en que muchos se detienen por temor, aunque deberían persistir, pues lo que parece imaginario es en verdad muy real. Seguido de varios días, donde la nueva realidad comienza a llamar internamente como si te reconociera, generando una sensación de déjà vu, porque no te diriges a una nueva vida, sino que regresas a tu origen verdadero, recordando que no puedes imaginar estar en un sitio, sino sentirte ya allí, ya que eso distingue a los soñadores de los creadores, comprendiendo que sentir el estado como real es entrar en él, que tus sentimientos constituyen la única realidad y todo lo demás es sombra, pues aquello que sientes es lo que atraes, lo que imaginas es en lo que te conviertes, y nada puede manifestarse sin ser primero sentido, lo cual no es fantasía sino posesión consciente, confirmada por la prueba que Abdullah le dio a Neville sobre la percepción espacial interna, explicando que al asumir una ubicación mental, todas las demás personas deben sentirse correctamente distantes según esa nueva posición, obligando al mundo interior a obedecer el estado adoptado, por lo cual debes asumir el sentimiento del deseo cumplido hasta que gobierne tu estado emocional constante, entendiendo además que las dos sillas no representan muebles físicos, sino identidades interiores, una sosteniendo quien has sido y la otra quien ya eres, momento en el que abandonas la pregunta de cómo sucederá todo y comienzas a saber que ya estás allí, comprendiendo que nunca dejaste realmente la segunda silla, sino que solo la recordabas vagamente en sueños y sensaciones. Que el tirón en el pecho al practicar no es nostalgia sino memoria, porque despertar es reconocer que no viajas hacia el futuro, sino que colapsas de nuevo en la verdad original de abundancia, amor y libertad, realineándote con tu estado esencial, para que la realidad externa se reorganice automáticamente en una serie de eventos inevitables que sostendrán tu nueva posición interior, sin que necesites conocer los detalles, sabiendo que la fe es lealtad hacia aquello que aún no ves, pero que ya ocupas internamente. Por lo que debes colocar tu conciencia en la segunda silla y sostener ese estado hasta hacerlo completamente real, declarando dónde deseas teletransportarte ahora mismo y qué versión de ti eliges ocupar, recordando siempre que tú eres el poder operante y no las circunstancias externas, que no estás aquí para reaccionar ante la realidad, sino para comandarla, viviendo constantemente en el sentimiento de ser quien deseas ser, porque sentir el estado es entrar en él, asumir el deseo cumplido es permanecer en su certeza, y ese es el verdadero secreto.